venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No sé si se escuche bien, se oye un fondito aquí. Pues aquí estamos en Venerable Pan de Maíz. No sé si perciben ese ruido que se escucha por ahí. Como un silbidito que estamos escuchando. Pero aquí estamos en Venerable Pan de Maíz en esta fecha. Y bueno, pues las aguas parece que se van, parece que se quedan. Los fríos también van y vienen. Y aquí pues suceden todas estas cosas. Y pues ya estamos pues en tiempos ya de muertos, como dicen, estamos acercándonos. Y muchas cosas pasan, muchas cosas suceden. Bueno, lo que más quisiera comentar es la muerte del sacerdote ahí en Chiapas. Realmente algo que pues que no se esperaba, que no debía de haber sido, que no debían suceder estas cosas, estas cuestiones. Ahí en ese lugar de conflicto en el que estamos viviendo, que se sucedan estas cosas, pues no debería de ser, pero sí pasan. Parece ser que el movimiento zapatista pues subsiste ahí y de alguna manera hay intereses creados que pues que no les gusta, ¿no? Que quieren desaparecer esto. Y uno de ellos es el defensor, el padre Marcelo Pérez, que es asesinado a la vieja usanza, como dicen, y es muerto, es acabado, porque está defendiendo derechos de algunas personas. Este padre, el padre de las casas, es un padre tzotzil, es un padre que escribe poemas, escribe muchas cosas. Él nace un 17 de enero de 1974 de una familia campesina con 11 hermanos, en los que sus padres
pues no sabían ni leer ni escribir, ellos hablaban el tzotzil, es el tal. Él se hace de religioso y se mete a algo parecido a la teología de la liberación que existió por ahí de los años 60, 70, 80, y pues se pone a defender pueblos, se pone a defender la gente pues que está siendo agredida y ahora ya sabemos hasta por el narcotráfico ahí en esa zona, en la zona de los altos de Chiapas. Realmente sí, este sistema que tenemos pues quiere violencia, no quiere la justicia, es lo que decía. Este sistema no es humano, la paz nos une. Hay que buscar construir un sistema que nos humanice. Eran parte de las palabras que decía él para defender, para decir que un sacerdote tenía muchos papeles que hacer, entre ellos defender a su pueblo. Pero ya pasó y cosas así suceden a los sacerdotes comprometidos con la gente, con los pobres. Pero bueno, pues ya entrando en materia de nuestro programa, pues estamos aquí. Y no sé si usted, bueno, aquellos que estudian algunas carreras, unas carreras sobre todo relacionadas con la química. La química es una de las carreras que ha existido desde hace tiempo, bueno, una de las ciencias que se ven estudiando desde formas muy antiguas, sin ser una ciencia exacta en sí. Antes se llamaban los alquimistas estos, que hacían productos químicos, nada más así, a la buena de Dios, mezclando sustancias, produciendo cosas. Pero en la actualidad pues ya es una ciencia bien establecida, esta de la química, y sobre todo la química orgánica. La química orgánica es algo pues a mí me gusta mucho. Cuando estudié la carrera de ingeniería química, en los laboratorios que teníamos nos metíamos y el maestro llevaba sus productos, hacía sus menjurjes, mezclaba unos productos con otros y se generaban otras sustancias. Y el laboratorio se impregnaba de olores, pues así diferentes, algunos feos, otros no tanto, otros incluso agradables. Y pues ese es el papel de la química, y el maestro pues luego nos explicaba, es que acabamos de producir tal sustancia partiendo de estas otras. Y este modo de ver el mundo por medio de la química, por medio de sustancias que se generan en los laboratorios, pues es muy complejo en la actualidad. Hay sustancias que yo recuerdo que en la química orgánica es algo fascinante, ¿no? Es la química del carbón o del hidrógeno. Realmente una ciencia fascinante que tenemos. Y bueno, hay por ejemplo un producto que se llama el benzaldehído. El benzaldehído, que es un líquido incoloro, amarillento, pero sabe como almendras, como una almendra amarga. Este benzaldehído, su fórmula es, no sé si conozcan, bueno, los que pasaron por algo de química orgánica, el benceno tiene una forma hexagonal, que antes no sabían cómo definirlo, cómo escribir la fórmula de 6 carbonos y 6 hidrógenos, pero que sin embargo se tocaban en la punta. Entonces el que lo descubrió soñó una serpiente mordiéndose la cola, y allí es como descubrió la fórmula,
que tiene forma hexagonal, este producto, el benceno. Y de ahí se producen muchos productos, entre estos este benzaldehído. Benzaldehído, que pues, es un compuesto que existe en la naturaleza. Les digo, sabe a almendras, se usa como solvente para muchas cosas, para pinturas, saborizantes, perfumes, este producto. Hay otra sustancia química que también tiene como base una forma del benceno con otras sustancias pegadas a él. Se llama vainilina y que es un compuesto orgánico que se encuentra en las vainas de la vainilla y precisamente es el responsable del aroma de la vainilla. De esta vainilina se produce, se usa para el aceite, para pues saborizar el aceite de oliva, la mantequilla, el lichi, las frambuesas, el clavo. También ahí se encuentra. Pero vamos a un pequeño lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Ela, tlentik chiwa. Nika kiti Chololan Radio. Kualika, xotlen tepostla. Kema, mahtikakika nochime y semanagua tlahtolnagua. Yeo pegua, cuacual simocasqui totla. Escucha todos los domingos a las 4 de la tarde El Mundo de la Lengua Náhuatl. Cosmovisiones de una lengua. Acompáñanos y escucha las entrevistas, reportajes, análisis y reflexiones que tenemos para compartir. Asquinamosquimasti y masehuatlastol, tlaxcacoyot y panyaltepet. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz y les hablaba de esta vainilina que se encuentra en la mantequilla, las frambuesas, el aceite de oliva, el clavo. También se le llama 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. Es una fórmula química. Es un agente aromatizante en los alimentos, o sea, les da aroma. Y como les digo, se acumula más en las orquídeas de la vainilla, que es donde es sacado en forma de glicósido o glucovainilla. Todos esos nombres se refieren a azúcares que existen en la naturaleza. Y esta sustancia también para combatir pues microbios, imagínense, también es muy bueno. Hay otro producto químico que se llama etilbenceno. El etilbenceno, su nombre lo dice, benceno. Benceno pues tiene la forma del benceno también.
y es un líquido inflamable, incoloro, de olor similar a pues un poco a la gasolina, pero también tiene un olor dulce. Este producto. Hay otro producto que se llama tolueno. Este también tiene un sabor aromático, también dulce, y se fabrica sobre todo pues en los laboratorios. Se usa también como solvente químico para eso. Como combustible también se puede utilizar. Es un hidrocarburo aromático, es incoloro, de olor agradable, muy agradable. O sea, usted huele esta sustancia y le va a gustar mucho. Y dicen que es más denso que el agua, que el aire, esta sustancia. Hay otro producto que se llama 2-etilhexanol, que es un compuesto orgánico también incoloro, que se usa mucho, sobre todo como repelente de insectos. Es un compuesto muy, muy usado también. Es suave, aromático. También se usa para las pinturas este solvento, y se halla también en las resinas, 2-etilhexanol. Otro producto que también se conoce se llama el furfural. El furfural es un aldehído industrial y se deriva sobre todo del maíz, la avena, el trigo. Por eso, cuando mueren estos productos, se forma un producto que se llama furfur, que quiere decir salvado, o sea, como un salvado de estos productos. Y luego de ahí, pues ya obtienen este furfural, que es este compuesto químico que le estoy diciendo, que se extrae de ellos. Es un ácido soluble al agua. Y bueno, entre muchas cosas, entre sus reacciones produce azúcares, carbonos, como los contenidos en muchas sustancias, sobre todo de las frutas. Y otro producto que también químico, es sólido, se llama la lignina. La lignina, que ese sí forma parte de la pared celular de las plantas, y es lo que les da consistencia, le da forma, le da rigidez estructural a las plantas, y es la base de su creación, bueno, de su forma, de lo que son, de su consistencia, de todos ellos. Bueno, le hablo de todos estos porque no sé si usted ha entrado a una librería de viejo o ha tomado un libro viejo, muy antiguo, y lo abre, que tal vez nunca nadie lo ha abierto o no lo han tocado, y lo abre y suelta unos aromas que están ahí en los libros. Estos aromas precisamente son estos elementos que le he nombrado, estos compuestos que le acabo de decir. El benzaldehído, que tiene un aroma parecido a la almendra, la vainilina, que huele a vainilla, el etilbenceno y el tolueno, que tienen un olor dulce, un toque dulce, el 2-etilhexanol, que tiene un aroma floral como a flores, y el furfural, que también huele a almendras dulces, que es lo que le estaba diciendo. Todas estas sustancias son el producto de la descomposición de las hojas de los libros después de mucho tiempo que han estado almacenados, años, ¿no? Años, 10, 20, 30, 40. Imagínense libros de 50 años
de 60, 70 años almacenados sin que nadie los abra, ahí en las librerías. Vaya a una librería de viejos y ahí están los libros, y ese olor característico de estos libros es precisamente producido por esas sustancias que le acabo de nombrar, y se impregnan. Entre más viejos, pues más este tipo de sustancias generan, y pues son muy agradables a la sensibilidad, al olfato que tenemos nosotros. Y por eso cuando uno abre un libro viejo, entre tantas cosas, pues el aroma es lo que uno lo atrae. Abrir los libros viejos. Hace un buen tiempo que, pues sobre todo ahí en los 80s, yo me convertí en un viajero chilango. De aquí de Puebla, los sábados se hacían unas filas largas ahí por la 3 Sur, la 5 y la 3 Sur, la 5 Poniente y la 3 Sur, donde estaba la Estrella Roja. Y mucha gente se iba para México. Estaban saliendo los camiones casi cada 10 minutos. Nada más se llenaba el camión. No le daban uno ni numeración ni nada del camión. Sencillamente así, conforme se llenaba el camión, cerraban la puerta y luego los que seguían en la fila. Y no se acababa la fila de gente que iba a México, sobre todo los sábados. Y ahí estaba yo entre ellos, entre esta cola de gentes que nos íbamos. Yo iba a muchas cosas a México, tenía varias cosas que hacer ahí, pero entre tantas cosas y que me gustaron mucho la atención es ir a las librerías. Y hay una calle allí en México que es la calle de Donceles. Es una calle que está 2 cuadras atrás de la Catedral Metropolitana. Inicia justamente donde está ahora las ruinas descubiertas del Templo Mayor. Por ahí empieza la calle de Donceles. Pues la calle de Donceles es la calle de los libros o la calle de las librerías. Y ahí usted puede caminar y encontrar librerías modernas y librerías también de viejo. Me acuerdo mucho de la librería, por ejemplo, la librería Marconi, que ahí estaba siempre pintado de verde la entrada de él. Había otra librería que se llamaba El Tomo Suelto. Ahí combinaban libros nuevos y libros viejos también. Entonces son de los que me acuerdo, porque pues eran tantos. La otra librería que era la librería La Regia, que también muy grande, y también mucho libro viejo en un rincón que tenían ahí acomodados esta librería. También había una librería que se llamaba Letras Mágicas. Bueno, yo digo que estaba, pero a lo mejor todavía están. Últimamente pues ya no he ido ahí a la calle de Donceles, ahí en la Ciudad de México. Me acuerdo también mucho del Gran Remate, o sea, una librería también que compraba y vendía libros de todo tipo. Y bueno, pues ahí estaban también los libros. Y otra librería que fui muy asiduo también se llamaba la Bibliofilia de libros antiguos. Allí había mucho libro antiguo. Bibliofilia quiere decir amor a los libros. Y pues ahí me la pasaba por horas, ¿no? Estaba buscando libros que a mí me interesaban. Y sí, ese olor a viejo al entrar a estas librerías estaba ahí presente. O sea, un olor como húmedo, como atrayente cuando uno hojeaba los libros. Los entre más viejos, pues más amarillos. La lignina, que es la celulosa que forma los libros, pues se va tornando amarilla conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo. Y entonces, por eso los libros viejos pues se vuelven así amarillos, las hojas, las páginas. Y algunos libros incluso hasta se empiezan a deshacer. Usted toca libros muy viejos y hasta al tallarlos como que se desprende ya
un polvillo fino, o sea, así, de estos libros que ahí se están. Entonces estos libros, los huehues, los libros amoshhuehue, podría decirse, amoshli, que es libro, y huehue, que es viejo, pues fueron escritos hace mucho tiempo, algunos siglos atrás todavía, y entonces nos relatan cosas que no son de nuestro tiempo, que son cómo se veían las cosas en esos días, cómo había avanzado la ciencia, cómo estaba la historia, cómo estaban las cosas común y corriente de los hechos que pasaban, cómo veía en el mundo la gente en todas partes, en todos los tiempos. Libros que desde el antiguo Egipto que se escribieron, por ejemplo, los papiros, aquí los libros hechos con el amate, los códices escritos con esos libros ahí, en donde se pintaron y se dibujaron y se escribieron las historias de los pueblos, pues son libros viejos, muy antiguos, que no prevalecieron todos porque muchos fueron quemados por los frailes que llegaron maliciosos, ¿no? Pero los que se salvaron, pues están ahí. Y así tantos libros que se han venido escribiendo y son viejos por la edad que tienen, pero también por lo que relatan, por el mundo que narran, por las historias que cuentan, ahí en todo ese tiempo que están. Y leerlos realmente es meterse en un mundo, pues entre más lejos, más lejano, más extraño, pero uno se entera entonces de cómo era la vida, o por lo menos tiene una noción de esas épocas o esos tiempos en donde fueron escritos. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Opina. Cuestiona. Denuncia. Queremos escuchar tu voz. Tequio Informativo. Las noticias en voz de la comunidad. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y sí, pues les estoy hablando de estos libros, de los Amoshli, que pues en todo el mundo han sido escritos y que muchos fueron preservados por alguna razón. En algunos, bueno, el papel, la celulosa es afectada por muchos elementos, el medio ambiente, la humedad, también insectos, microbios, bichos, en fin, realmente preservarlos cuesta realmente. Entonces, imagínese un libro muy viejo que se preserva, pues vale la pena entonces reeditarlos o reeditarlos o algo así para
para que no se pierda su contenido. Y hoy, aunque ya tenemos medios para preservarlos, como dicen muchos, están allí muchos dicen en la nube. Yo veo las nubes y no les veo nada, ¿no? Pero así dicen, están ahí guardados, resguardados. Incluso uno puede leerlos ya en línea y todo eso, pero nada se compara a tenerlo físicamente en la mano. O sea, tener físicamente, palparlo, sentirlo, hojearlo, olerlo, disfrutarlo. Y entre más antiguos, pues les digo, más son así. Por eso, cuando me metí a los oscuros rincones del ayuntamiento hace ya 30 años y encontré los libros de las actas de cabildo de la comunidad, pues imagínense el libro de 1884, el primero que tomé en mis manos. En 1884, pues ya hace más de 100 años, hace muchísimo tiempo. Ahí está este libro, lo tomo en mis manos y está preservado. Las pastas de estos libros los hicieron con una pasta gruesa y las hojas por dentro pues conservadas. Pero el olor a viejo que producían, pues están ahí. Está este olor que ahí los contienen. Y empezar a hojearlos, empezar a ver la escritura, lo que tenían ahí escrito. Porque otra cosa fundamental es que era letra manuscrita. Ahora parece que nuevamente están volviendo a enseñar a escribir con letra manuscrita. La letra que siempre se enseñó antes. A nosotros antes nadie no nos decían vas a escribir con letras de molde. Primero hacíamos ejercicios, nos daban libretas para hacer ejercicios, para hacer círculos, óvalos, en fin, muchos ejercicios que hacíamos para aprender a adiestrar a la mano a escribir letra manuscrita. Letra que tú agarras el lapicero y escribes una palabra y no despegas el lapicero de la hoja. O sea, vas escribiendo así continuamente una palabra. Cuando ya te brincas a otra palabra, despegas un poco el lapicero y otra vez escribes otra palabra, pero no despegas el lapicero. Contrario a las letras de molde, que tú escribes a mano, que vas escribiendo letra por letra, que es diferente. Y estos libros están así hechos con letra manuscrita. No sabemos qué tinta emplearon, qué tinta usaron. Me imagino las plumas antiguas que se usaban con los tinteros, ahí ir remojando la pluma para ir escribiendo y ir anotando. Y ahí se quedaron, o sea, no se borró lo que escribieron. Realmente un portento de estas personas. Otro hecho también que me encontré, y que estoy seguro que pasó, es que las conversaciones de la gente de hasta mediados del siglo pasado, de ahí de los 40, 50, 60, 70, la gente mayor no platicaban en tlaxcalancingo más que en mexicano, en náhuatl. Todos hablaban así se saludaban y platicaban, así llegaban, nechmaca, ¿no? Neki nechmacas, ¿no? Tlenticua, neki nicuas para nias nocha o nitlacuas, hablando de comida, por ejemplo, o hablando de otras cosas. Ya viene la lluvia, por ejemplo, ya calle gualas en Quiahuitl, ya calle Tlaejeca, en Nica, ya calle Mota, en Amistli, ya calle Yowa, Tlayowa, Nica. En fin, palabras en náhuatl, conversaciones en náhuatl,
Y entonces para tratar los hechos cotidianos, pues también eran en náhuatl, en mexicano, como le llamaban aquí. Imagínense un cabildo en donde están discutiendo una situación y están hablando en náhuatl, no están hablando en español. Y entonces el secretario va a escribir lo que escucha, pero lo va a escribir en español. O sea, entonces tenían que saber español, tenían que saber náhuatl, mexicano, y además tenían que saber escribirlo. O sea, que eran todos unos sabios ahí, estas personas que fungieron como secretarios desde esos tiempos, imagínense, 1884, y de ahí en adelante, todos los cabildos que empezaron a aparecer, que empezaron a surgir, realmente un portento en lo que fui encontrando en esas palabras y los relatos que estaban haciendo, o sea, los hechos que para ellos eran importantes, que tal vez para nosotros ya no lo sean, pero para esos tiempos, para esa edad, pues lo que ellos veían, pues era importante, o sea, tanto que lo dejaban escrito precisamente en los archivos de Cabildo. Ahí se quedaron escritos, impresos, relatados y resguardados sobre todo. Imagínense el señor que escribió este libro, lo tomó y lo guardó. Y el del año siguiente, porque los ayuntamientos eran cada año, escribió también su libro y lo puso ahí a un lado. Y el otro que siguió tal vez escribió el libro, pero ya no lo guardó, sino que se lo llevó a su casa o se lo llevó el presidente, y entonces nadie guardó nada y ese libro no quedó ni el recuerdo. Y así pasó otro presidente, y tampoco guardaron ese libro, pero el siguiente sí guardó el libro, y es el que encontré. Venían salteados así 1 año, 2 años juntos, luego 2 o 3 años que no había nada, y nuevamente otra vez, así en ese sentido. Realmente muy, muy bueno, o sea, todo esto. Y luego los nombres de las personas, los nombres que fui encontrando, esos nombres que ya no existen en la actualidad. Por ejemplo, un señor Espíritu Coyotl. Espíritu Coyotl. ¿Quién hoy se llama Espíritu? ¿Quién se va a llamar? Se va a llamar así, se va a poner ese nombre. Espíritu Coyotl. Nombres así bien elegantes, bien bonitos que empecé a escuchar. Creo que él era un secretario precisamente de este señor Espíritu Coyotl. Otros nombres, por ejemplo, José María. José María sí ya lo alcancé a escuchar en tiempos más recientes, pero en esos tiempos eran los nombres que se empleaban, o sea, que eran pues los que se tenían, los que de hecho se empleaba, se usaba que el día que tú nacías, ese día ese es el nombre que te ponían, el nombre del santo de ese día. Si había varios santos, pues escogían uno, o incluso te ponían los 2 o 3 santos, y entonces los nombres eran así un poquito largos. José María y luego José María Bulmario, así varios nombres, y luego tus apellidos. Era la forma en que quedaban registrados los nombres de todas las personas. Realmente, pues sí es algo que existía. Nombres, palabras, encontré listas, por ejemplo, listas de gente de cómo se llamaban, cómo tenían sus nombres en esos tiempos. Realmente, por ejemplo, había una lista que decía lista de personas que cooperan para Chicontepec.
primero hay que ver, bueno, qué cosa es eso de Chicontepec, o sea, de dónde salió, quién, por qué hablan de un tal Chicontepec. Y sí es muy complejo, o sea, porque un pueblo de muy lejos va a estar tributando a un pueblo diferente, a un pueblo de otro lugar que se llama Chicontepec. Después averigüé que Chicontepec está en Veracruz y entonces empecé a ver por qué tributaban para allá. Realmente no pude investigar gran cosa porque sí, pues es muy complejo ver qué sucedía, ¿no?, en la realidad de esos tiempos de finales del siglo XIX, por qué hacían estas listas. Pero en las listas, una de las cosas que noté, por ejemplo, es que la gente no pasaba de los 50 años. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Niños, llegó la hora de irse a dormir. ¡No! Aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan en las calles de los pueblos de México y del mundo. ¿Estás listo para escuchar experiencias que no podrás olvidar esta noche cuando intentes dormir? Acompáñanos todos los lunes en nuestro nuevo horario, 9:35 p.m. Hasta Mostla. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues meterse allí en la oscuridad del ayuntamiento, en los oscuros rincones,
Es un librero viejo que ahí se preservó también por mucho tiempo. De hecho, pues la madera desprende muchos olores. El librero también hecho de madera, pues también desprende olores. Entonces, los muebles viejos también, pues también son muy olorosos. Y esto, aunado a los libros que estaban ahí, pues es un ambiente que está ahí, que tal vez por eso nunca a nadie se le ocurrió hurgar por ahí, fisgonear, estar viendo qué hay. Y de los secretarios que han pasado, ¿no? Y yo creo que a mí, si me vieron alguna vez, no me dijeron nada, porque pues, el secretario, pues no sé, algo ha de estar viendo ahí. Jamás se enteraron que estaba yo tomando libro por libro y le estaba yo extrayendo lo que a mí me parecía importante. De hecho, los cabildos son muy largos. Para escribir un cabildo hay que escribir la introducción, quiénes intervienen, quiénes están, a qué horas es, en dónde se está haciendo todo, cómo se discuten las cosas y a los acuerdos que llegan. Y entonces yo nada más fui sacando los puros acuerdos de ahí, y los fui anotando. Los fui anotando en una libreta ahí, pues a ratos, porque pues no tenía todo el día, ni tenía todo el tiempo, ¿no? Ni estaba todos los días ahí. Los ratos que me daban tiempo, iba y tomaba un libro. Si un libro tenía 5, 6, 7 o 10 o 15 cabildos, pues los que me dieran tiempo, ¿no? Sacar los datos y anotarlos. Y otro día, o sea, en otra fecha, hacer otra recopilación así, pues casi cuando estaba solo, generalmente ahí en las oficinas de la presidencia auxiliar y no había nadie más, pues yo estaba ahí sacando estos datos que me imagino que existen en todos los pueblos, en todas las juntas auxiliares. Y yo creo que por ahí ha de haber también personas que también están extrayendo datos. Y ojalá, y si no lo están haciendo, pues háganlo porque vale la pena. Vale la pena porque ahí sí uno se entera de tantas cosas como yo me fui enterando. Fue realmente un regocijo ver cómo hablaban, cómo pensaban, qué escribían, cuáles eran las prioridades de ellos. Que se me perdió un burro y yo necesito encontrarlo porque sin él pues ya no puedo trabajar. Si alguien lo vio y pasó por acá y búsquenlo y le doy parte a la autoridad y que se avise a todos los pueblos, las juntas auxiliares, en fin. Sobre todo también los caballos o los toros cuando se perdieron eran primordiales y entonces se tenía que poner a la búsqueda de ellos. Imagínense peor cuando, por ejemplo, alguien se robaba pues una muchacha, ¿no? O la muchacha se huía con el novio o se iba a otro lugar o cosas así, también. Y así, ahí en los cabildos los decían, o en los avisos que llegaban, ahí los registraban. Tantos y tantos hechos que cómo veían el mundo, cómo lo concebían, cómo era la prioridad que ellos tenían. La forma de hablar, la forma de pensar, la forma de redactar esto que para ellos era pues fundamental. Realmente pues fue como meterme como les dije al principio, a otro mundo, oliendo estas esencias que salían de esos libros, porque ya, imagínense un libro de 1884, de 1900, de 1920, de 1930, de 1960, pues ya hace mucho tiempo, o sea, todos ellos ya están desprendiendo olores y sabores y es parte de. Entonces el gusto de estarlo leyendo y estarlo escribiendo, transcribiendo y todo esto pues se compaginaban en este ensayo de ver la realidad de mi pueblo que vivió a lo largo de 100 años
de cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando desde un pueblito pequeño en donde había nada más sembradíos de milpas, se sembraba chile también, se sembraban poco nopal, más maíz y otros productos en el campo y todo, en las haciendas, cómo trabajaban, los magueyes, porque había mucho maguey. Yo eso todavía recuerdo, había muchos magueyes, sobre todo en las orillas de los terrenos, y de ahí se extraía pues el pulque, el néctar. Tantas y tantas cosas que fui viendo y fui viendo cómo se fueron quitándose y cómo fueron quitándose de la prioridad del pensamiento de todos ellos, y se fue transformando esta comunidad, como se fueron transformando y quitando tantas y tantas cosas, así en todas las comunidades. Porque como les digo, lo que pasó acá también sucedió en otros pueblos, y es casi lo mismo lo que se puede decir y se puede hacer. Todo esto que hoy ya está resumido en un libro que lo presentamos el día del Xochipitzahuac y que está a la venta, que está disponible. Ya volaron muchos, creo que ya van, no sé, creo que 50 más, ya fueron vendidos. Están en propiedad de mi sobrina Malinali. Bueno, ella los tiene resguardados, Malinali Chiquito Elías, ahí los tiene. Estos volúmenes de esta historia por medio de los archivos de Cabildo del pueblo de San Bernardino, Tlaxcalancingo. Pero bueno, pues ya llegó el tiempo de decir hasta aquí, venerable pan de maíz. Ya el tiempo se nos vino encima. Aquí, como se nos vienen encima, pues después de tanto tiempo, tantos años que transcurrieron desde que se fundó este pueblo y desde que contamos sus historias y todas las cosas que pasan, y al parecer no pasa el tiempo, pero sí. Si hace 30 años escribí este libro, ya son 30 años, pues imagínense, era yo joven en esos tiempos. Y así, pues este programa también termina. Nos vemos la próxima semana aquí en la 107.1 Xololan Radio, su radio indígena comunitaria. Y pues, si los hados así lo quieren, nos estamos viendo. Y que estén bien y buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.